La noticia cayó como un trueno en el horizonte sereno de una tarde que, para millones de personas, parecía común y corriente. 10 minutos antes de que Robert Redford, uno de los últimos grandes iconos vivos de Hollywood, diera su último suspiro, el silencio del hogar familiar se rompió con una revelación devastadora. Su hija, con la voz entrecortada por la emoción y el peso de la verdad, comunicaba al mundo la inminente partida de su padre. Era un instante cargado de simbolismo. No solo se trataba del final de una vida marcada por el arte, el cine y la lucha por causas sociales, sino también del cierre de un capítulo de la historia cultural del siglo XX. Robert Redford no era únicamente un actor. Era un director, un productor, un activista y, sobre todo, un hombre que había sabido dar voz a generaciones enteras. Que la noticia surgiera de labios de su hija le otorgaba un carácter íntimo, humano, profundamente emotivo, el peso de la revelación. En esos últimos 10 minutos, mientras el reloj parecía avanzar con una lentitud insoportable, la familia se reunió alrededor de su cama. Su hija, consciente de que el final era inevitable, entendió que el mundo entero debía prepararse también. Decirlo en voz alta no fue solo un acto de comunicación, fue un grito de amor, un reconocimiento de la grandeza de su padre y un gesto de respeto hacia millones de admiradores. Las palabras fueron sencillas, casi susurradas al inicio, pero su eco recorrió las redacciones de periódicos, los programas de televisión y las redes sociales en cuestión de segundos. Mi padre, Robert Redford, está en sus últimos momentos. Es doloroso anunciarlo, pero quiero que sus seguidores sepan que pronto se irá en paz. El legado de un ícono. Robert Redford había vivido 88 años intensos, llenos de películas memorables, de luchas personales, de victorias artísticas y de derrotas humanas que nunca ocultó. Desde Butch Cassidy and the Sundance Kid hasta The Sting, desde All the President's Men hasta Out of Africa. Cada interpretación suya se convirtió en una pieza fundamental del cine. No obstante, lo que marcaba la diferencia no eran solo sus papeles, sino su capacidad de influir en el rumbo del séptimo arte. En aquellos minutos finales, cuando su respiración se volvía más pausada, las paredes parecían llenarse de ecos de aplausos, como si el mundo entero estuviera reunido para aplaudirlo una última vez. Su hija sabía que no se podía permitir que un hombre de tal magnitud se despidiera en silencio. Por eso decidió dar el paso, con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, pero con la certeza de que ese adiós debía compartirse con la humanidad. Una familia unida en la intimidad. La habitación estaba iluminada tenuemente, con fotografías familiares en las paredes y recuerdos de una vida dedicada tanto al arte como a la naturaleza. Redford siempre había sido un amante de los espacios abiertos, de las montañas, del aire puro. Había fundado el Festival de Sundance no solo como un espacio cinematográfico, sino como una extensión de sus ideales. Dar oportunidad a nuevas voces, proteger el medio ambiente, apostar por la autenticidad. Su hija se acercó a su mano y la apretó con fuerza. A su lado, otros miembros de la familia permanecían en silencio. Algunos con la cabeza gacha, otros con lágrimas que caían sin poder ser contenidas. Eran los últimos minutos de un hombre que había inspirado a generaciones, y todos lo sabían. El impacto inmediato. Apenas se hizo pública la declaración, los medios de comunicación comenzaron a difundirla como una noticia de urgencia. Titulares en letras mayúsculas aparecieron en las pantallas. Robert Redford en estado crítico. Su hija anuncia el inminente adiós. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de recuerdos, de homenajes espontáneos. Actores, directores, políticos y admiradores comunes comenzaron a compartir fotos, frases, anécdotas. Había quienes recordaban haber visto sus películas en los años 70. Otros relataban cómo sus discursos medioambientales los habían inspirado a involucrarse en causas sociales. La inmediatez con la que la noticia se propagó demostraba la magnitud de la figura de Redford, un hombre cuya vida privada siempre intentó mantenerse al margen del espectáculo, pero cuyo legado lo hacía universal.
el silencio que precede a la eternidad. Mientras afuera el mundo reaccionaba, adentro la escena era otra. La respiración de Redford se volvía más suave, como un suspiro prolongado, como un río que lentamente llega a su desembocadura. Su hija, después de hacer pública la noticia, volvió a inclinarse hacia él, le acarició el rostro y le susurró palabras que solo los más que cercanos pudieron escuchar. Era un acto de amor, un puente entre lo privado y lo público. Ella había hecho lo que sentía correcto. Anunciar que el fin estaba próximo, no para alimentar el morbo, sino para que el mundo pudiera despedirse con respeto. Reflexión sobre el final de los grandes íconos. 10 minutos pueden parecer poco tiempo, apenas un suspiro en la eternidad, pero esos 10 minutos, para la familia de Robert Redford y para millones de personas, significaron un universo entero. Era la antesala de la pérdida, el momento en que la realidad se volvía ineludible, cuando ya no quedaban esperanzas de recuperación, solo la certeza de la despedida. La revelación de su hija no fue un gesto casual. Fue un recordatorio de que incluso los más grandes, los más admirados, los más talentosos, son seres humanos que enfrentan el final con la misma fragilidad que cualquier otra persona. Redford, que tantas veces interpretó a personajes invencibles en la pantalla, dejaba la vida terrenal con la misma vulnerabilidad que todos los mortales. Y esa vulnerabilidad, compartida en directo por su hija, fue lo que hizo que el mundo entero sintiera un dolor tan profundo, tan personal. Este primer de su despedida no se centra en el momento exacto de la muerte, sino en ese instante previo, cargado de emoción, de tensión y de verdad. Son 10 minutos que condensan toda una vida, que reflejan el peso del legado y la inevitable condición humana. Robert Redford estaba a punto de partir, pero su hija, con valentía y amor, decidió no dejar que ese momento pasara inadvertido. Al revelar la noticia, abrió una ventana al mundo entero, permitiendo que todos compartieran esos últimos instantes de un hombre que marcó la historia del cine y de la cultura global. La confirmación de la muerte de Robert Redford. Apenas minutos después de que su hija revelara la noticia del estado terminal de su padre, se propagó con una velocidad vertiginosa. En cuestión de segundos, los portales de noticias, las cadenas de televisión y las redes sociales transformaron la intimidad de una despedida familiar en un fenómeno global. El silencio solemne de la habitación donde exhaló su último suspiro se convirtió en un eco ensordecedor que recorrió el planeta entero. Un mundo en pausa. La primera reacción fue de incredulidad. Aunque su hija ya había adelantado lo inevitable, el ser humano se aferra a la esperanza incluso cuando sabe que no hay retorno. Cuando finalmente se confirmó que Robert Redford había muerto, millones de personas sintieron que un pedazo de su historia personal se había apagado. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones habituales para dar paso a la cobertura especial. En Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, en París, los presentadores de televisión mostraban rostros serios, la voz modulada para transmitir respeto y gravedad. No era simplemente la muerte de un actor. Era el final de un símbolo, de un referente cultural que había trascendido fronteras. El tributo de Hollywood. En el corazón de Hollywood, donde Redford había dejado una huella imborrable, las reacciones se sucedieron con rapidez. Actores veteranos y jóvenes talentos compartieron sus recuerdos. Meryl Streep habló de él como un caballero en cada sentido de la palabra, un compañero de escena que convertía cada momento en algo auténtico. George Clooney recordó que su compromiso con el cine independiente lo inspiró a involucrarse en proyectos alejados de las grandes productoras. El Paseo de la Fama, donde su estrella brillaba desde hace décadas, se llenó rápidamente de flores, velas, fotografías y mensajes escritos a mano. Turistas y locales se reunieron allí para rendir homenaje, como si ese pequeño fragmento de acera se hubiera transformado en un santuario improvisado, una figura más allá del cine. Pero Redford no era solo Hollywood. Su legado se extendía al medio ambiente, a la defensa de los derechos humanos, al impulso del cine independiente a través del Festival de Sundance. Las organizaciones ecológicas
lo recordaron como un aliado incansable, alguien que no se conformaba con donar dinero, sino que levantaba la voz, escribía, participaba en campañas y exigía responsabilidad a los poderosos. En las montañas de Utah, donde Sundance se celebra cada año, un grupo de cineastas se reunió espontáneamente para proyectar algunas de sus películas más emblemáticas en una pantalla al aire libre. No se trataba de un evento oficial, sino de un gesto colectivo de amor. Bajo el cielo estrellado, jóvenes directores y veteranos de la industria lloraban y aplaudían al hombre que les había abierto caminos, reacciones políticas y sociales. Presidentes, primeros ministros y líderes internacionales también se pronunciaron. El presidente de Estados Unidos emitió un comunicado donde destacaba no solo la carrera artística de Redford, sino también su compromiso cívico. Con Robert Redford, perdemos a un artista de dimensión universal, pero también a un ciudadano que nunca dudó en poner su fama al servicio de causas justas. En Francia, donde Out of Africa había cautivado a millones de espectadores, el Ministerio de Cultura lo definió como el rostro de un cine que unía elegancia y compromiso. En América Latina, sus películas seguían siendo transmitidas regularmente en la televisión abierta, y la noticia despertó una ola de homenajes en países como México, Argentina y Chile, donde Redford era visto como el último representante de un Hollywood romántico y reflexivo. Las redes sociales como altar global, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok se transformaron en un gigantesco mural digital. Hashtags como #Adiós Redford, Leyenda Eterna y #Robert Redford se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartieron fragmentos de sus películas, entrevistas, fotografías poco conocidas. Algunos recordaban su sonrisa carismática en The Sting. Otros citaban frases memorables de All the President's Men, una película que inspiró a generaciones de periodistas a luchar contra la corrupción y a defender la verdad. No faltaban quienes rememoraban su romance en pantalla con Jane Fonda en Our Souls at Night, su última película juntos, donde dos viejos amigos demostraban que el amor podía renacer a cualquier edad. El duelo de la familia. Mientras tanto, dentro del círculo familiar, el dolor era íntimo, profundo, imposible de traducir en palabras. Su hija, después de hacer pública la noticia, se refugió en el abrazo de sus hermanos y en la mano aún tibia de su padre. Sabía que había cumplido con un deber moral hacia el mundo, pero también sabía que a partir de ese momento, la privacidad sería un lujo imposible. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, de autoridades, de amigos cercanos y de personalidades que querían expresar sus condolencias. La familia decidió mantener un perfil bajo durante esas primeras horas, limitándose a emitir un breve comunicado. Robert Redford se ha ido en paz, rodeado de amor. Les agradecemos el respeto y las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos difíciles. El simbolismo del momento. La coincidencia temporal fue conmovedora. 10 minutos antes de su muerte, el mundo había sido advertido. Y justo 10 minutos después, el adiós se consumó. Ese breve lapso adquirió una dimensión simbólica. Era como si la hija de Redford hubiera querido darle al planeta un instante para prepararse. Un espacio de tiempo para que millones de corazones pudieran empezar a aceptar lo inevitable. Ese intervalo se convirtió en materia de reflexión para filósofos, periodistas y escritores. ¿Qué significa anunciar la muerte inminente de alguien que ha marcado a generaciones? ¿Es un acto de valentía o una carga insoportable para quien lo comunica? Muchos interpretaron ese gesto como una forma de honrar la transparencia que Redford siempre defendió, incluso en su cine. Los homenajes en las calles. En Nueva York, frente al Lincoln Center, decenas de personas encendieron velas y cantaron suavemente la melodía de The Way We Were, inmortalizada junto a Barbra Streisand. En Los Ángeles, varios cines organizaron funciones especiales de Butch Cassidy and the Sundance Kid, agotando entradas en pocas horas. En Utah, la bandera del Festival de Sundance ondeaba a media asta.
Los organizadores prometieron que la próxima edición estaría dedicada íntegramente a su fundador, con retrospectivas, charlas y un tributo en la gala de apertura. La voz de quienes lo conocieron, más allá de las declaraciones públicas, lo más conmovedor eran las anécdotas personales. Un técnico de iluminación recordaba que, en el rodaje de Ordinary People, su debut como director, Redford se detenía a conversar con cada miembro del equipo, sin importar su rol. Un periodista de investigación confesaba que fue la interpretación de Redford en All the President's Men la que lo motivó a seguir una carrera en el periodismo. La actriz Jane Fonda, con quien compartió décadas de amistad y complicidad artística, escribió en sus redes: «Con Robert no solo compartí escenas, compartí vida. Hoy me siento huérfana de compañero, pero agradecida de cada instante vivido a su lado. Un duelo colectivo. Lo que se vivió en esas horas no fue solo un duelo familiar ni un fenómeno mediático. Fue un duelo colectivo». Cada persona que alguna vez había visto una de sus películas sentía que había perdido algo propio. Robert Redford representaba no solo al actor guapo y carismático, sino al hombre íntegro, al artista que no se dejó arrastrar por la superficialidad de la industria, al ciudadano que levantaba la voz cuando otros callaban. La tristeza era global, pero también había gratitud. Gratitud por décadas de cine inolvidable, por personajes que quedaron grabados en la memoria, por un legado cultural que trascendía fronteras y generaciones. Una despedida sin fin. Esa noche, cuando el mundo intentaba digerir la noticia, los canales de televisión programaron maratones de sus películas. En muchas casas, familias enteras se reunieron frente al televisor, como si al volver a ver a Redford en pantalla pudieran traerlo de vuelta, aunque fuera por unas horas. En silencio, entre lágrimas y sonrisas, millones de personas entendieron que Robert Redford no había muerto del todo. Su cuerpo había dejado de existir, pero su obra, su ejemplo y su memoria seguirían vivos, eternos. En cada película proyectada, en cada joven cineasta que se atreviera a soñar gracias a su influencia, en cada espectador que alguna vez se sintiera tocado por la magia de su mirada. La muerte de Robert Redford no fue un punto final, sino el inicio de una ola de homenajes, recuerdos y reflexiones que recorrieron el planeta entero. Si en los minutos previos y posteriores a su partida se vivió un momento de conmoción y duelo colectivo, los días siguientes se convirtieron en un ritual de memoria, donde la sociedad global buscó rendir tributo a un hombre cuya vida había trascendido la pantalla. La ceremonia íntima y solemne. La familia de Redford organizó una ceremonia privada en su residencia, situada en las montañas de Utah, un lugar que él mismo había elegido como refugio durante décadas. Allí, rodeado de naturaleza, el actor, director y activista encontró siempre la serenidad que el bullicio de Hollywood le negaba. Fue un adiós íntimo, con familiares, amigos cercanos y algunas de las personalidades más significativas de su vida. Su hija, que había anunciado al mundo los últimos minutos de su padre, tomó nuevamente la palabra. Con voz temblorosa pero firme, expresó: «Papá nos enseñó que el arte no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para cambiar el mundo. Hoy nos despedimos de él, pero su misión sigue viva en nosotros». Los homenajes oficiales. Poco después, el Festival de Sundance, su mayor legado institucional, organizó un acto público. En el escenario principal se proyectó un montaje de imágenes que recorría su carrera, desde el joven vaquero de Butch Cassidy en The Sundance Kid hasta el sabio anciano en Our Souls at Night. Cada fotograma parecía condensar un pedazo de la historia del cine. Directores independientes que habían encontrado su primera oportunidad gracias a Sundance subieron al escenario para dar testimonio. Algunos recordaron cómo Redford revisaba personalmente sus proyectos. Otros hablaron de su generosidad y su capacidad de escuchar. Fue un recordatorio de que, más allá de la estrella de Hollywood, había un mentor, un guía, alguien que creía en el poder transformador del arte. El eco en el mundo cultural, museos, academias de cine,
y centros culturales de todo el mundo dedicaron exposiciones y ciclos de proyección en su honor. La Academia de Hollywood anunció que en la próxima ceremonia de los premios, Oscar habría un segmento especial dedicado exclusivamente a él, con un homenaje musical y audiovisual que recorrería su trayectoria. En Nueva York, el Museo de Arte Moderno organizó una retrospectiva que no solo incluía sus películas, sino también fotografías personales, cartas y objetos que daban cuenta de su vida como ciudadano comprometido. Entre ellas, destacaba un cuaderno donde Redford había escrito reflexiones sobre el medio ambiente, mucho antes de que la crisis climática se convirtiera en un tema central en la política mundial. La voz de los colegas. El paso del tiempo no disminuyó las declaraciones de colegas y amigos. Jane Fonda volvió a hablar públicamente, recordando que él siempre había preferido la sencillez a la ostentación. Robert no necesitaba brillar en las alfombras rojas. Su brillo estaba en su mirada, en su convicción, en su humanidad. Barbra Streisand publicó un emotivo mensaje en el que recordaba el rodaje de The Way We Were. En cada escena con él sentía que el cine se volvía vida, y la vida se volvía cine, escribió. Más jóvenes, como Leonardo DiCaprio y Natalie Portman, lo definieron como un puente entre el viejo Hollywood y el nuevo cine consciente, social, independiente. Un legado que trasciende generaciones. La figura de Robert Redford no quedó confinada a la nostalgia. Su vida y obra comenzaron a ser reinterpretadas por nuevas generaciones que veían en él un ejemplo a seguir. Profesores de cine en universidades de todo el mundo utilizaban su carrera para enseñar a los estudiantes la importancia de la integridad artística. No era solo un actor atractivo que llenaba las salas en los años 70, sino un hombre que había entendido el cine como una herramienta de transformación cultural. Su compromiso con la verdad, con el medio ambiente, con los derechos humanos, lo hacía más actual que nunca en un mundo que enfrenta desafíos urgentes. La conexión con el público. Lo más impactante, sin embargo, fue la conexión directa con el público. En miles de hogares, las familias organizaron maratones de sus películas. Padres que habían crecido viéndolo en pantalla se sentaban junto a sus hijos y nietos para transmitirles la magia de su cine. Era una forma de hacer que Redford siguiera vivo, no solo como recuerdo, sino como experiencia compartida. Las cartas y mensajes enviados a la familia se contaban por miles. Algunos narraban cómo una película suya había cambiado su vida. Otros relataban encuentros casuales donde lo habían visto como un hombre humilde y cercano. Ese mosaico de testimonios componía un retrato más profundo que cualquier biografía oficial. El de un ser humano que, sin proponérselo, se había convertido en parte de la vida de millones. El peso simbólico de su adiós. La imagen de su hija anunciando el inminente final minutos antes de su muerte adquirió un carácter mítico. Muchos la interpretaron como una metáfora de lo que significaba Redford. Transparencia, valentía, humanidad. Esa revelación, dolorosa pero necesaria, convirtió su despedida en un acto colectivo, un momento compartido entre la intimidad familiar y la conciencia global. Se escribieron ensayos, artículos y reflexiones que analizaban ese gesto. Algunos lo comparaban con las tragedias griegas, donde el héroe, antes de morir, revela su destino y se enfrenta con dignidad al final. Otros lo veían como un ejemplo de cómo el arte y la vida de Redford estaban siempre entrelazados, incluso en su último aliento. Un legado inmortal. Robert Redford no había muerto. Su presencia seguiría viva en las películas, en las instituciones que fundó, en los movimientos que apoyó, en la memoria colectiva de quienes lo admiraban. Como ocurre con los grandes iconos, su desaparición física no significaba ausencia, sino transformación en símbolo eterno. El Festival de Sundance continuaría siendo un faro para los cineastas independientes. Sus películas seguirían proyectándose en salas, en televisores, en plataformas digitales. Y cada vez que un joven artista buscara desafiar al sistema, encontraría en Redford una fuente de inspiración. 10 minutos antes de su muerte,
Su hija había abierto la puerta al mundo para que millones pudieran acompañarlo en su tránsito final. 10 minutos después, el mundo entero se había unido en un mismo latido de dolor y gratitud. Y en los días posteriores, su figura se elevó aún más, transformándose en mito, en leyenda, en un recuerdo eterno que no se desvanece. Robert Redford dejó de respirar, pero su voz, su mirada y su lucha siguen vivas. Queda para la historia como un artista íntegro, un hombre comprometido, un símbolo de humanidad en tiempos convulsos. Su adiós no fue un final, sino el comienzo de una presencia inmortal. Y quizás, como diría él mismo, el cine no termina cuando se apagan las luces. Empieza en cada corazón que se deja tocar por una historia.